Esto es muy importante para que no te alejes a ese fallo muscular que puede hacer que no mejores en el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Seguramente si te acercas mucho al fallo, el día siguiente tendrás demasiadas agujetas para poder entrenar con normalidad y la adaptación que estamos buscando, que es esa aplicación de fuerza por unidad de tiempo, no la consigas, ¿vale? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Train and Food. En este caso venimos con un tema muy caliente, un tema que seguro que te interesa, que es el entrenamiento de fuerza en corredores. Vamos a por ello. Bueno, como sabes, entrenamiento de fuerza, algo fundamental en corredores y corredoras y algo de lo que hablamos en el Club Running Global, que es el patrocinador de este episodio. Te dejo el enlace por aquí abajo. El Club Running Global es la comunidad de corredores y corredoras de todas partes del mundo que quieren aprender más sobre entrenamiento. Dale un vistazo. Bueno, vamos a por ello. Vamos a hablar de ese entrenamiento de fuerza. Oye, Pedro, ¿por qué se da tanto a la brasa? Los entrenadores habláis tanto de los beneficios del entrenamiento de fuerza. Si al final el deporte del running es un deporte de resistencia. Pues bueno, lo que quiero que sepas es que sí o sí tienes que realizar entrenamiento de fuerza. Seguramente si estás aquí es porque o ya lo estás haciendo y quieres hacerlo bien, o algo te suena, algo detectas que está fallando en tu plan de entrenamiento. El objetivo de este video podcast es que, en primer lugar, puedas entrenar bien la fuerza para mejorar el rendimiento y, en segundo lugar, puedas entrenar también la fuerza para disminuir el riesgo de lesión. Estos son los dos principales objetivos que tiene el entrenamiento de fuerza, aunque bueno, vamos a hablar de algunos otros extra que también tiene entrenar en el gimnasio o en tu casa con algo de carga externa, ¿vale? Bueno, en primer lugar quiero hablarte también de mi relación con la fuerza, ¿vale? Puede que te sientas identificado, identificada. Esto es bastante común en corredores. Al final lo que nos gusta es correr y no siempre sabemos la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza en nuestro rendimiento y en nuestra salud. ¿Qué me pasaba a mí? Pues bueno, que cuando empecé a correr solo quería correr, ¿vale? Esa sensación de libertad, esa sensación de estar haciendo algo que te gusta mucho y bueno, al final las semanas de entrenamiento, las sesiones dentro de una semana se van a devorar kilómetros, pasar más y más tiempo corriendo, ¿vale? Esto es un error, yo lo cometí y al final lo que me pasó es que saltó ahí una alarma en forma de lesiones, ¿vale? Notaba que no recuperaba bien entre sesiones, que estaba un poco cargado de más, mi musculatura no se recuperaba del todo, incluso llegaban a aparecer las primeras molestias. Dije, Pedro, aquí está pasando algo y vamos a ver qué podemos hacer para que estas tensiones, estas ligeras molestias desaparezcan porque esto no debe de ser normal. Ahí es cuando me puse a investigar un poquito más y vi que el entrenamiento de fuerza en corredores era muy importante. Allá que fui yo en ese segundo peldaño de conciencia a decir, vale, pues voy al gimnasio y hago sentadillas, hago ejercicios de piernas principalmente y seguro que mejoro. ¿Qué es lo que pasó? Como puedes estar intuyendo, que no mejoraba, ¿vale? Iba como loco a hacer sentadillas con mucha carga, con muchas repeticiones también y no lograba mejorar. Incluso me sentía un poco estancado en mi rendimiento y las sensaciones en carrera no eran las mejores. Ahí fue cuando llegué al tercer peldaño, el tercer punto de conciencia al final, donde vi que estaba entrenando la fuerza como un culturista. Y esto estaba mal. Tenía que entrenar la fuerza como un corredor y al final tener las mejores adaptaciones. Y eso es lo que quiero que salgas de aquí, de este video podcast, sabiendo cómo entrenar la fuerza, pero siempre enfocado a la carrera, porque es fundamental que las cargas, los ejercicios, los números de repeticiones estén bien organizados para que puedas tener las mejores adaptaciones, ¿vale? Si estás en alguno de estos puntos en los que yo estaba, no te preocupes porque al final de este episodio seguro que tienes un poquito más de luz sobre este tema, ¿vale? Bueno, primer apartado que quiero que toquemos en este vídeo podcast. ¿Por qué tengo que entrenar la ciencia?
¿vale? Pedro, ¿por qué es tan importante? ¿Es porque lo dices tú? Pues no, esa no es la respuesta. La respuesta es porque la ciencia nos dice que tenemos que entrenar la fuerza. Aquí te dejo un análisis, ¿vale? Un estudio de una revisión de 699 artículos que está hecho por Carlos Balsalobre y Jordan Santos Concejero, que al final lo que hacen es un análisis, una revisión de artículos en los que se habla de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y ven cómo esto influye sobre la economía de carrera. Por resumir mucho, concluyen que el entrenamiento de fuerza mejora la economía de la carrera y además reduce el riesgo de lesión, ¿vale? Sobre todo se centran en este trabajo de economía de carrera, en este estudio, pero también hay muchísimos otros que nos dicen que el trabajo de fuerza reduce el riesgo de que te puedas lesionar, ¿vale? Trabajo de fuerza, siempre estamos hablando, bien planificado, ¿vale? Además, por aquí te dejo una foto de Eliud Kipchoge, el recordman de maratón actualmente, que entrena en el gimnasio, ¿vale? Entrena con carga externa y al final ya estamos viendo el rendimiento que tiene y la cantidad de kilómetros que puede recorrer y a qué velocidades, ¿no? Si los deportistas profesionales entrenan a la fuerza, los deportistas populares también pueden tener adaptaciones, ¿vale? Adaptaciones positivas a este entrenamiento de fuerza. La ciencia habla y la evidencia también en la práctica con estos deportistas de alto rendimiento nos dice que la fuerza es clave, ¿vale? Ahora quiero hablarte para que entendamos un poquito más sobre qué es la fuerza, sobre cómo la fuerza se relaciona con la carrera a pie. Te voy a hablar de varios principios de la biomecánica de carrera. En este caso, por aquí te lo dejo, la imagen, tenemos la tercera ley de Newton, ¿vale? ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Que la fuerza que aplicamos contra el suelo, esa fuerza de acción, el suelo nos la devuelve en la misma magnitud, ¿vale? Por eso la fuerza de acción, es decir, la fuerza que aplicamos en cada zancada, es tan importante, ¿vale? Porque si conseguimos que el punto de apoyo sea el correcto, nos vamos a beneficiar. El suelo nos va a impulsar hacia adelante, que es lo que realmente nos interesa. Algunos de los conceptos claves que quiero que te lleves de aquí. En primer lugar, que la velocidad a la que se aplica esta fuerza es fundamental. Cuando estamos en el suelo, no podemos estar mucho tiempo aplicando fuerza, porque esto lógicamente retrasaría nuestro avance hacia adelante. Entonces, segundo concepto, el tiempo de contacto con el suelo es limitado, ¿vale? Tenemos que dar esa zancada rápida para salir hacia adelante. Tenemos que, al final, optimizar al máximo la potencia, que sería el tercer concepto clave. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues bueno, porque esto se relaciona con una curva muy interesante que es la fuerza que eres capaz de aplicar por unidad de tiempo, ¿vale? Lo que se conoce también como Rate of Force Development, y esta relación es lo que nos dice, uno de los factores que nos dicen cómo va a ser nuestro rendimiento. Es decir, al final el objetivo es claro, el objetivo final de todo corredor es el de aplicar la mayor fuerza contra el suelo en el menor tiempo posible. Teniendo claro este objetivo, ahora ya sí, podemos planificar el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Esta idea clave es muy importante, pero que sepas que también está relacionada con la duración de la prueba, ¿vale? Tenemos que sostener y no tenemos que olvidar que nuestro deporte, la carrera a pie o el ciclismo, es un deporte de resistencia. El triatlón, como sabes, también lo es. Y aunque esta relación es la clave, ¿vale? Porque todo es fuerza, en definitiva, pues tenemos que trabajar también el sistema cardiovascular con esas diferentes zonas de entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, segunda parte de este episodio. Segunda parte, ¿cuáles son los beneficios? Ya hemos hablado ahí de rendimiento, de prevención de lesiones, y estos son los beneficios a nivel global, pero vamos a aterrizarlo un poquito más. Primer beneficio, una mejora también de la técnica, ¿vale? Una mejora de la técnica porque si trabajamos bien la fuerza, vamos a poder beneficiarnos, por ejemplo, de una mayor amplitud de zancada, ¿vale? Segundo punto, el aumento de la potencia, esta aplicación de fuerza por unidad de tiempo. Tercer beneficio, el incremento de la resistencia, ¿vale? Cuarto beneficio,
la prevención de lesiones, ¿vale? Siendo nuestras zancadas más estables, vamos a conseguir que las lesiones aparezcan en menor medida. Incluso, a ser posible, tenemos que intentar evitarlas a toda costa y garantizar la continuidad en el plan de entreno, ¿vale? Y algunos beneficios a nivel más de la vida diaria, pero que no lo tenemos que olvidar, porque al final es lo más importante, tener unos buenos hábitos de vida para mejorar la calidad de vida y retrasar el envejecimiento. Estos beneficios se consiguen con el entrenamiento de fuerza bien planificado, por supuesto, ¿vale? Así que bueno, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, ya sabemos estos beneficios. Que tengas claro también que no solo estamos hablando de entrenamiento con carga externa, que sí, ¿vale? Que es muy importante. Sentadillas, peso muerto, hip thrust, zancadas laterales, muchísimos ejercicios interesantes con carga externa, pero dentro de este trabajo de fuerza también tiene que estar complementado por ejercicios de movilidad y ejercicios de estabilidad, ¿vale? Estas tres patas al final son un todo que nos van a ayudar a mejorar nuestro rendimiento y a disminuir, como te decía antes, el riesgo de que te puedas lesionar, ¿vale? Tenemos muchas opciones de trabajar la fuerza, pero aquí nos vamos a centrar en ese trabajo de fuerza en el gimnasio, ese trabajo de fuerza en casa. Si tienes mancuernas, también es interesante, ¿vale? Ahora bien, siguiente pregunta que seguramente tengas en la cabeza. Oye, Pedro, ya sé los beneficios, ya sé que es muy importante la evidencia científica, los deportistas como Eliud Kipchoge realizan entrenamiento de fuerza, pero ¿cómo tengo que planificar mi entrenamiento de fuerza para mejorar como corredor o como corredora? Pues bueno, en primer lugar tienes que saber que hay diferentes variables para planificar bien un entrenamiento de fuerza. En primer lugar tenemos la carga, en segundo el número de repeticiones y el tercero la selección de ejercicios, ¿vale? La carga sería, bueno, cuánto peso tengo que mover, cuántos kilos, ¿vale? Las repeticiones, ¿cuántas realizo? ¿Realizo 25? ¿Realizo 2? Hay un amplio margen de repeticiones que se pueden realizar y estas repeticiones y la carga, lógicamente, están muy relacionadas, ¿vale? Y en tercer lugar, los ejercicios. ¿Qué ejercicios son los que tengo que hacer? Tengo que hacer, lo más importante para mí como corredor es hacer press militar, por ejemplo. Pues lógicamente no. Es un ejercicio muy interesante que sobre todo involucra a la musculatura del hombro, pero no es lo más recomendable para corredores, aunque yo lo incluyo, por ejemplo, en mis sesiones de entrenamiento porque el tren superior también se tiene que trabajar. No siempre nos tenemos que ir 100% solo al tren inferior, ¿vale? Así que bueno, idea clave que quiero que te lleves de aquí, de estas variables, es que solo eligiendo bien cómo entrenar la fuerza vamos a tener los mejores beneficios como corredores. Y por eso es muy importante medir y controlar estas variables para evitar ese efecto contraproducente que yo tenía cuando empecé a trabajar la fuerza. Iba ahí al gimnasio como un auténtico loco, hacía sentadillas al fallo y cuando ya no podía hacer ninguna repetición más, incluso quitaba un poquito de peso y sacaba algunas más, y esto no me ayudaba como corredor, sino todo lo contrario, tenía un efecto contraproducente, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es, en concreto, cómo elegir, cómo seleccionar una buena sesión de fuerza para tus semanas de entrenamiento, ¿vale? Lo que quiero decirte aquí, como siempre, es que hay que individualizar, ¿vale? No es lo mismo que seas un corredor, una corredora con mucha experiencia o no la tengas, ¿vale? Hay que individualizar, pero vamos a hablar en líneas generales de cómo estaría bien planificada una sesión de fuerza, el método, ¿vale? Para realizarlo de manera correcta. En primer lugar, antes hablábamos de carga, de los kilos que vamos a mover al final. Los kilos se puede medir, esta carga se puede medir de bastantes formas, pero bueno, una bastante común que puede ser que te suene es tu 1RM, ¿vale? Aproximadamente los kilos en relación a el porcentaje a la cantidad de kilos que puedes mover una sola vez. Esto sería el 100% de tu 1RM y nosotros lo que vamos a hacer es trabajar alrededor del 65% de tu 1RM. Un ejemplo muy fácil es que si tu 1RM en sentadilla es 100 kilos, tienes que trabajar aproximadamente entre el 60 y 65%, ¿vale? Sería mover 60-65 kilos. Esta es una manera muy simple. Luego hay otras más complejas, como el entrenamiento de fuerza por velocidad, que es algo muy, muy interesante, pero que
seguramente no tengas acceso ahora mismo. Si tienes acceso, escríbenos, porque nosotros lo llevamos utilizando bastante tiempo y es algo realmente interesante, ¿vale? Con dispositivos como Vitruve, por ejemplo, pueden medir la velocidad a la que estás moviendo la barra, es decir, la velocidad a la que mueves según qué kilos, ¿vale? No me alargo mucho más con esto. Si tienes la opción, háblanos porque te podemos echar una mano con este ajuste de las cargas, ¿vale? Más o menos, para que te hagas una idea del número de repeticiones, trabajando con el 60-65% de tu 1RM, puedes hacer un total de 16 repeticiones. No en todos los ejercicios, importante, pero sí que en sentadilla, por ejemplo, estaría ahí esta relación, ¿vale? Entonces lo que hacemos es trabajar con este peso, con el que pudiéramos hacer 16 repeticiones máximas, pero nos quedamos simplemente en 8. Esto es muy importante para que no te alejes a ese fallo muscular que puede hacer que no mejores en el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Seguramente si te acercas mucho al fallo, el día siguiente tendrás demasiadas agujetas para poder entrenar con normalidad y la adaptación que estamos buscando, que es esa aplicación de fuerza por unidad de tiempo, no la consigas, ¿vale? Bueno, y tercer apartado, tipos de ejercicios. ¿Qué tipos de ejercicios, Pedro, tengo que hacer en el gimnasio o en casa? Pues bueno, nosotros siempre recomendamos tener una gran variedad, pero dentro de la gran variedad de ejercicios que podemos realizar, tenemos el Big Three, ¿vale? Lo que a nosotros nos gusta decir que es el top 3 de ejercicios para corredores y corredoras. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar tendríamos la sentadilla, ¿vale? Esa sentadilla bipodal, es decir, con los dos pies en el suelo, y también podríamos incluir la sentadilla búlgara, ¿vale? Para hacer el mismo ejercicio, pero separando una pierna y la otra. Segundo ejercicio, peso muerto, ¿vale? El peso muerto es un músculo, es un ejercicio muy interesante para la musculatura de los isquios, ¿vale? Y así lo que vamos a hacer es trabajar, pues lógicamente, ese tren inferior. Tercer ejercicio que podemos realizar, el hip thrust, ¿vale? El hip thrust es súper interesante porque trabaja la musculatura del glúteo y el glúteo al final es el músculo que da estabilidad a nuestra cadera y como corredores pues nos interesa muchísimo, sobre todo para esa estabilidad sobre un solo apoyo. Date cuenta que en tus zancadas vas a estar sobre el apoyo de la pierna derecha y sobre el apoyo de la pierna izquierda. La estabilidad de la cadera es absolutamente fundamental, ¿vale? Así que bueno, quédate con estos 3 ejercicios, los puedes hacer en el gimnasio, los puedes hacer también en casa con algunas variaciones. Ya sabemos estos 3 ejercicios y ahora quiero hablarte también de la pliometría, ¿vale? La pliometría, no nos vamos a meter de lleno en hablar sobre ello, pero bueno, al final el ejercicio pliométrico es aquel que refuerza el músculo, tendón y ligamento a través de esta mejora en el ciclo estiramiento-acortamiento del músculo, ¿vale? Cada vez que estamos pisando, pues nuestra musculatura se acorta, se estira. Y con este tipo de ejercicios, como por ejemplo el salto a la comba, lo que vamos a mejorar es esa reactividad de nuestro tobillo. Vamos a aprovechar mejor la energía elástica que se queda almacenada en músculos y tendones, que no supone luego un gasto energético extra mientras que estás corriendo, ¿vale? Estos ejercicios son fundamentales, pero bueno, siempre hay que ajustar las cargas, individualizar para que los ejercicios pliométricos sean beneficiosos, pero que no incrementen el riesgo, lógicamente, de que te puedas lesionar, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ya hemos visto estos ejercicios, ya hemos visto cuáles son los más recomendables, pero ahora quiero hablarte de una estructura de entrenamiento, ¿vale? Oye, Pedro, voy al gimnasio, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo tiene que ser una buena estructura del entrenamiento de fuerza? Pues vamos a por ello. En primer lugar, vas a tener que realizar un buen calentamiento, ¿vale? Hacemos 5, 10, 15 minutos de trabajo cardiovascular en la elíptica, por ejemplo. Esta sería una buena opción. Después hacemos otros 10 minutos de trabajo de estabilidad y de movilidad, ¿vale? Cuando hablamos de movilidad, hablamos de estiramientos dinámicos, ¿vale? Estiramientos dinámicos, pues son esos ejercicios, sobre todo para la cadera, sobre todo para sentir que estamos coordinando mejor el movimiento y estamos también mejorando nuestros rangos de movimiento, ¿vale? Ejercicios de estabilidad, sobre todo suelo recomendar en la parte inicial, antes de comenzar con los ejercicios de los que acabamos de hablar, puedes realizar algunos ejercicios de planchas, el dead back, el bird dog, ejercicios sobre todo de la musculatura central del cuerpo que luego te van a ayudar a prevenir lesiones
y a estar más activo y tener más rendimiento en los ejercicios de fuerza, ¿vale? Una vez que hemos hecho estos 20-25 minutos de calentamiento, contando con la elíptica y los ejercicios de movilidad y estabilidad, nos vamos a la parte central, que serían ejercicios como la sentadilla, el peso muerto y el hip thrust, ¿vale? Estos ejercicios son fundamentales, pero también podemos incluir ejercicios como el press banca o el dorsal remo, que nos van a ayudar a mantener ese tono muscular del tren superior, que también es importante, aunque lógicamente el tren inferior en nosotros corredores pues es mucho más importante. Última parte de la sesión, ya hemos terminado estos ejercicios tan importantes y nos vamos a hacer trabajo con el foam roller, por ejemplo, o incluso 5 minutos en la bicicleta estática podría estar interesante. Estoy hablando de un tipo de sesión en el gimnasio, ¿vale? Alrededor de 1 hora de sesión, pero si realizas ejercicios, este tipo de ejercicios los vas a realizar en casa, pues puedes modificar un poquito para que la sesión sea incluso más corta. 30, 35, 40 minutos también es súper efectivo, ¿vale? Cerrando este episodio del podcast, vamos a ver 5 recomendaciones prácticas, ¿vale? Que sí o sí tienes que tener en cuenta a la hora de entrenar la fuerza, enfocándote en la carrera, ¿vale? Para tener esos mayores beneficios en la carrera a pie. Primera recomendación práctica. Es muy importante que realices una buena ejecución técnica de todos los ejercicios, ¿vale? Por eso nosotros en Train and Full, en nuestros deportistas, pasamos los vídeos de cómo hacer bien una sentadilla, cómo hacer bien un peso muerto, porque la ejecución técnica es muy importante. Muchas veces es mejor bajar un poquito el peso y que la ejecución técnica sea positiva, sea favorable, que realizar mucho peso y que te puedas lesionar, ¿vale? Segunda recomendación, busca siempre la máxima velocidad concéntrica, ¿vale? La máxima velocidad concéntrica, por ejemplo, en sentadilla es esa fase de subida y lo interesante es que busques siempre una máxima activación, ¿vale? Una máxima concentración para intentar subir la barra a la mayor velocidad, aunque lógicamente con los discos te va a costar más que como me está costando a mí ahora de levantarme de la silla, ¿vale? Tercera recomendación, aléjate del fallo muscular. Esto es imprescindible. Si nos acercamos al fallo muscular no vamos a estar teniendo esas buenas adaptaciones para transferirnos a la carrera. Puede que nos estemos quedando luego lentos, ¿vale? Y no consigamos esa relación tan importante de la que te hablaba antes de la aplicación de fuerza por unidad de tiempo. Esto es lo que nos interesa, aplicar la máxima potencia posible, pero siempre y cuando podamos sostener el esfuerzo en la duración, ¿vale? No es lo mismo una maratón que una carrera de 5 kilómetros. Cuarta recomendación, encuentra una buena activación de la musculatura central, ¿vale? Las planchas, ejercicios como el press pull-off son fundamentales para que puedas activar bien la musculatura central y luego estés más protegido en la sentadilla, por ejemplo, ¿vale? Y tu columna vertebral pues se encuentre muy protegida porque la musculatura respalda ahí el movimiento, ¿vale? Quinta recomendación, y ya cerramos, realiza ejercicios accesorios. Hemos visto ejercicios fundamentales, la sentadilla, el peso muerto, el hip thrust, pero hay algunos ejercicios como por ejemplo el monster walk que involucra sobre todo al glúteo medio y lo fortalece, y estos ejercicios un poquito más finos como también este que te cuento, pero también ejercicios enfocados a los pies, te van a hacer que trabajes ciertos grupos musculares más pequeñitos pero que en carrera son fundamentales tenerlos ahí bien potentes para que soporten esa cantidad de zancadas que vamos dando en nuestros entrenamientos y en nuestras competiciones, ¿vale? Los ejercicios de movilidad, por ejemplo, también entrarían en esta última recomendación de realizar ejercicios accesorios, ¿vale? La fuerza no solo es hacer sentadillas, sino que es mucho más, ¿vale? Idea clave que quiero que te lleves de aquí es que, como siempre decimos, individualizar el trabajo de fuerza también es muy importante. Esto depende de la experiencia que tengas, de cómo recuperes después de sesiones de fuerza, de la cantidad de kilómetros que vayas a realizar en una semana de entrenamiento, de tu objetivo, ¿vale? Si estás preparando una maratón, pues lógicamente tendrás una carga de kilómetros más alta y tendrás que hilar pues bastante más fino para conseguir recuperar bien tras esos kilómetros y tras las sesiones de fuerza, ¿vale? Individualizar siempre es la clave y que todo se adapte a lo que tú necesitas.
Sin más, terminamos aquí este episodio del podcast de Train on Food. Espero que te haya ayudado. Déjame aquí cualquier duda en comentarios y agradecemos mucho que te suscribas al canal, que le des un buen like y si sabes de alguien que le puede servir este contenido, pues se lo compartas porque como sabes estamos buscando llegar a los 10.000 suscriptores en YouTube y cuando lleguemos a esa cifra pues haremos algo súper potente. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!